Cada estadounidense debe una parte de una enorme factura, lo sepan o no. La deuda nacional de los Estados Unidos ha alcanzado la asombrosa cifra de 37 billones de dólares y sigue aumentando gracias a nueva legislación que podría agregar billones más. En comparación, el saldo de tu tarjeta de crédito es como cambio. ¿Pero qué significa tener esta enorme cantidad de deuda? ¿Cómo nos afecta? ¿Y pagarla solucionaría los problemas en la economía? ¿O podría en realidad empeorar las cosas? Hoy en el show de infografías investigamos la mayor deuda del mundo. ¿Qué pasaría si los Estados Unidos pagaran su deuda de 37 billones? Para entender cómo solucionar la deuda, es importante entender por qué la tenemos en primer lugar. La respuesta es simple. El gobierno gasta mucho y no hay suficientes impuestos para cubrirlo todo. Y hay una respuesta más complicada, y eso implica en qué está gastando el gobierno de los Estados Unidos su dinero y por qué. El presupuesto de Estados Unidos se divide en gastos obligatorios y discrecionales. En 2024, el 47% del gasto discrecional y el 14.8% del presupuesto total del gobierno se destinó a defensa. El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo estimó el gasto en defensa en 997 mil millones de dólares, mientras que el Congreso lo valoró en 850 mil millones de carcentía. El Stockholm International Peace Research Institute incluye ciertos gastos de defensa que el Congressional Budget Office clasifica en otras áreas presupuestarias. ¿Qué tan grande es 37 billones de dólares? Bueno, es más que los presupuestos de defensa combinados de los siguientes 9 mayores gastadores militares, incluyendo a China, que solo gastó 314 mil millones de dólares ese mismo año. Estados Unidos invierte mucho en defensa para ser la principal potencia militar, pero ese no es su mayor gasto. Es solo la mayor parte del gasto discrecional, la parte del presupuesto sobre la que el Congreso vota cada año. En 2024, los mayores gastos fueron el Seguro Social, con el 22% del presupuesto, 1.5 billones, y Medicare, con el 12%, 839 mil millones. Pero el Seguro Social cae bajo el gasto obligatorio, que el Congreso legisla cada cierto tiempo durante muchos años. El gasto obligatorio es 2/3 del presupuesto anual, más o menos dependiendo del año. La ventaja del gasto obligatorio es que no debe ajustarse a los límites presupuestarios fijados por el Congreso, a diferencia del gasto discrecional. Bueno, se supone que debe hacerlo, al menos. Los programas de gasto obligatorio suelen tener reglas sobre quién califica, y si lo hacen, reciben dinero o beneficios del gobierno. Entonces, en tiempos de recesión o cualquier otra crisis nacional, el Congreso no tiene que apresurarse a asignar repentinamente mucho más dinero a las personas. En cambio, las personas que necesitan la ayuda del gobierno pueden obtenerla de inmediato. La desventaja es que no se puede prever cuánto terminará gastando el gobierno en esos programas. Medicare, el segundo gasto más grande, es obligatorio. El Pentágono, discrecional, es el tercero. Medicare es normalmente el segundo gasto más grande del presupuesto de Estados Unidos. En 2024, el segundo mayor gasto del presupuesto de Estados Unidos fueron los intereses de la deuda nacional, por 881 mil millones de dólares. El gasto total del gobierno de Estados Unidos ese año fue de 6.8 billones, y los pagos de intereses representaron casi el 13% del presupuesto. La Oficina de Presupuesto del Congreso advierte que esta cifra empeorará. En 2025, la Congressional Budget Office estima que los pagos de intereses serán de 952 mil millones, y para 2034 podrían alcanzar hasta 1.7 billones de dólares. Si crees que esto es el peor escenario, tenemos malas noticias. En realidad es una proyección realista del caso. La Congressional Budget Office supone que las tasas de interés a corto plazo seguirán bajas e incluso disminuirán. Si las tasas de interés se mantienen o suben, Estados Unidos pagará mucho más en intereses. Pero, ¿cómo acumuló Estados Unidos esta enorme deuda de 37 billones en primer lugar? En un sentido muy directo, Estados Unidos ha acumulado una enorme deuda al gastar mucho más de lo que ingresa cada año. Algunos argumentan que es debido a las bajas tasas de impuestos, particularmente para los estadounidenses más ricos. Otros dicen que es debido al enorme gasto gubernamental, y ambos tienen algo de razón. Porque Estados Unidos, como muchos países occidentales, tiene un problema de envejecimiento. Los pagos de seguridad social han estado aumentando, mientras que la fuerza laboral para sostenerlos se está reduciendo en relación con la población. Las personas están teniendo menos hijos y viven más tiempo que nunca gracias a los avances médicos. La edad media de la población de Estados Unidos aumentó de 30 en 1980 a 38.9 en 2022.
Se proyecta que los estadounidenses de 65 años o más, aquellos que califican para el seguro social, aumentarán de 58 millones en 2022 a 82 millones en 2050. Eso es un aumento del 47%. Por otro lado, según el Centro de Investigación Pew, la población en edad de trabajar de los Estados Unidos, de 18 a 64 años, crecerá de 186 millones en 2005 a 255 millones en 2050. Esto solo es un crecimiento del 37% en mucho más tiempo, lo que implica una tasa menor que la de la población total. Y hay un gran problema con esa proyección. Aproximadamente el 82% del crecimiento poblacional esperado se proyecta que provendrá de la inmigración, no de los nacimientos. Y eso significa que si las políticas futuras restringen la inmigración, incluso este ya lento crecimiento en la población en edad de trabajar podría estancarse por completo. Si pasa, son malas noticias para la seguridad social. Habrá menos trabajadores contribuyendo, más jubilados cobrando y un sistema bajo una seria presión. El gasto del gobierno en las últimas 2 décadas creció notablemente por crisis recientes en Estados Unidos, como el colapso financiero de 2008 y la recuperación tras la pandemia de 2020. Las administraciones de esa época aprobaron grandes estímulos para mantener a ciudadanos y empresas a flote. En respuesta a la crisis financiera, se aprobó el Programa de Alivio de Activos Problemáticos, o Programa de Alivio de Activos Problemáticos de $700 mil millones para estabilizar las instituciones financieras. Y también estaba la Ley de Recuperación y Reinvestimiento Estadounidense, o Ley de Recuperación y Reinvestimiento Estadounidense de $787 mil millones para ayuda, recortes de impuestos e infraestructura. Según usaspending.gov, desde el año 2020 se han gastado 4.7 billones en respuesta a la pandemia. Esta es una combinación de fondos para varias agencias como pequeñas empresas, trabajo, asuntos de veteranos y programas de salud, entre otros. El gasto del gobierno ha subido para nuevos programas y crisis, mientras los impuestos han bajado. A principios de los años 1950, la tasa impositiva marginal superior era del 91%, lo que significa que los ingresos por encima de un cierto umbral, alrededor de $200,000 en ese entonces, o 2 millones hoy, se grababan a esa tasa, pero gracias a las deducciones y lagunas fiscales, el 1% superior pagaba una tasa impositiva efectiva de solo el 42%. A inicios de los años 2020, la tasa impositiva marginal superior bajó al 37%, pero la tasa efectiva que pagó el 1% más rico, tras deducciones y lagunas fiscales, cayó del 26% al 28%. En momentos en que el gobierno de Estados Unidos más necesita dinero, está recibiendo menos de lo habitual. En 2024, el gobierno de Estados Unidos gastó 6.8 billones y recaudó 4.9 billones con un déficit de 1.9 billones de dólares. Esto representa gastar el 23.4% del Producto Interno Bruto y solo recaudar el 17.1% del Producto Interno Bruto. Esta relación de gasto a Producto Interno Bruto es importante, por razones que explicaremos muy pronto. Incluso un estudiante de tercer grado notaría el problema entre esos dos números, aunque apenas empezó el año pasado. De 1975 a 2024, Estados Unidos tuvo un déficit presupuestario promedio de 3.8%. En 2020, ese número alcanzó el 14.7%, su nivel más alto, debido al gasto de emergencia en la pandemia para apoyar a personas y empresas durante los confinamientos. Y aunque los déficits son la norma, hubo raros momentos de superávit, como bajo el presidente Clinton, cuando la economía estaba en auge. Estados Unidos tuvo superávit del 0.8% en 1998, 1.3% en 1999 y 2.3% en 2000. Podría decirse que a finales de los 90 fue la última vez que el mundo no parecía arder. El problema es que la deuda, Producto Interno Bruto, ha crecido exponencialmente en los últimos 15 años. En 2009, aumentó al 75.8% para combatir la última gran crisis financiera. Aunque el 75.8% pueda parecer una relación increíblemente alta, debes saber que en 2012, la relación deuda-Producto Interno Bruto alcanzó el 93.65% y la relación deuda-Producto Interno Bruto en 2024, según Trading Economics, fue del 124.3%. Entonces, simplemente paguémoslo. Comencemos a ahorrar, a hacer pagos extra, lo que sea necesario. Porque en este momento la deuda es de alrededor de $100,637 por persona en los Estados Unidos.
lo cual apostamos que es más de lo que la persona promedio de los Estados Unidos tiene en su cuenta bancaria. Aunque no lo creas, en los años optimistas de 2000 muchos creían que era posible que la deuda de Estados Unidos se pagara algún día. Quizás incluso tan temprano como en el 2012, había habido un superávit presupuestario durante 3 años, y la deuda total en ese momento era de alrededor de 5.67 billones, mínima y aparentemente manejable en comparación con la deuda de hoy. Cuando los economistas modelaron qué pasaría si toda la deuda de Estados Unidos se pagara, los resultados fueron catastróficos. No solo para Estados Unidos, también para el mundo. Como un comprador compulsivo, Estados Unidos necesita esa deuda para funcionar porque está ligada a sus bonos del Tesoro. Actualmente, los bonos del Tesoro son considerados una de las inversiones más seguras del mundo. Tan seguros, de hecho, que los bancos de todo el mundo compran cientos de miles de millones de dólares en bonos del Tesoro. Se consideran un excelente lugar para guardar dinero sin perderlo y ganar algo de interés en el camino. Y no solo bancos de todo el mundo, sino también instituciones en los Estados Unidos. Más de 2/3 de la deuda pública de Estados Unidos pertenece a grupos domésticos, con 20.3 billones en tenencias al cierre de diciembre de 2024. Estos tenedores incluyen a la Reserva Federal, principal poseedora de deuda pública, con 4.5 billones, así como fondos mutuos de pensiones como la Seguridad Social, gobiernos estatales y locales y aseguradoras. La Seguridad Social posee casi 3 billones de dólares de deuda nacional, ya que invierte el dinero de trabajadores y empleadores en valores del Tesoro, generando intereses y manteniéndolo seguro hasta que se requieran los pagos. Los mayores tenedores extranjeros de la deuda de Estados Unidos incluyen a Japón, China con 759 mil millones de dólares y el Reino Unido con 723 mil millones de dólares. Es lógico que la Reserva Federal tenga la mayor deuda de Estados Unidos, pues ahora su función es gestionar precios e inflación. Controla el suministro de dinero mediante la tenencia de valores del Tesoro y la fijación de tasas de interés. Dentro de los Estados Unidos mismos, las tasas de interés en muchas cosas esenciales para una economía moderna y bien funcionante como las tasas hipotecarias, también están vinculadas a las tasas de interés de los bonos del Tesoro. La Fed compra y vende valores del Tesoro para lograr la tasa de fondos federales objetivo, que es la tasa de interés entre bancos para cumplir sus reservas. La tasa de fondos federales se convierte entonces en una tasa de interés mínima no oficial que cada banco podría establecer para sus propios préstamos a consumidores y empresas. Al comprar valores del Tesoro, adquieres parte de la deuda de Estados Unidos. Estás apostando al hecho de que la economía de los Estados Unidos se mantendrá fuerte y el país seguirá haciendo sus pagos y no incumplirá. Entonces, si pagas la deuda nacional, eliminas completamente los valores del Tesoro. Pronto verás por qué esto es un problema mucho más grande de lo que piensas. Pero primero, tenemos que señalar que definitivamente hay algunas ventajas en pagar la deuda. Estados Unidos podría usar los 881 mil millones de dólares que paga en intereses en escuelas, carreteras y mejores programas sociales. La alta deuda nacional perjudica tanto al gobierno como a las empresas. A medida que aumenta la deuda, también lo hacen las tasas de interés, lo que hace que sea más caro pedir dinero prestado. La Oficina de Presupuesto del Congreso indica que por cada dólar que sube el déficit federal, la inversión baja en promedio 0.33 dólares y en algunas industrias hasta 0.50 dólares. Pagar la deuda equilibraría las cuentas y podría impulsar el crecimiento empresarial y la inversión en todo el país. Como dice Stephen Kyle, profesor asociado de Economía Aplicada y Gestión en la Universidad de Cornell, si la deuda del gobierno se hace cada vez más grande, las tasas de interés van a subir porque los déficits son un estímulo directo para la economía. La Reserva Federal subirá tasas de interés para controlar la inflación. Como mostramos, las tasas de interés influyen en casi todo lo financiero. El Laboratorio de Presupuesto de Yale hizo un estudio sobre el tema. Descubrieron que tras 30 años, un déficit federal permanente del 1% del Producto Interno Bruto elevaría $200 el interés anual en un préstamo de automóvil. Empeora. El interés hipotecario anual promedio subiría $2.300. El estudio halló que un déficit permanente del 1% incrementaría la inflación. El hogar promedio en Estados Unidos perdería entre $300 y $1.250 anuales en poder adquisitivo 5 años después de que el déficit aumente permanentemente.
Por lo tanto, pagar la deuda nacional disminuiría la inflación, aumentaría la solvencia crediticia de los Estados Unidos y aumentaría la confianza de los inversores en la economía y el dólar de los Estados Unidos, fortaleciendo así el dólar a nivel mundial. Parece que la confianza de los inversores en Estados Unidos está en su punto más alto. Actualmente, el 90% de las transacciones de divisas globales utilizan el dólar estadounidense y la mitad del comercio global se factura en dólares, debido a su percibida fortaleza y estabilidad. El uso global del dólar impulsa el crecimiento económico y la riqueza en acciones en Estados Unidos, ya que los mercados internacionales prefieren hacer negocios con empresas estadounidenses. Esto sucede principalmente por las garantías de Estados Unidos, llamadas plena fe en el crédito. Wendy Edelberg, reconocida economista del Brookings Institution, explica que la plena fe en el crédito busca asegurar a los prestamistas que el gobierno de Estados Unidos cumplirá sus promesas pase lo que pase. Prestar dinero a Estados Unidos es una apuesta segura. Economistas que monitorean el futuro de Estados Unidos temen que algunos inversores globales pierdan la fe. En 2023, Fitch Ratings bajó la calificación crediticia de Estados Unidos por el aumento de la deuda nacional. Las constantes disputas en el Congreso sobre el aumento del techo de la deuda tampoco ayudaron. Negarse a aumentar el techo básicamente significaría incumplir algunas obligaciones de deuda, socavando así directamente la plena confianza en el sistema de crédito. La rebaja fue de AAA a AA+. En 2025, Moody's rebajó la calificación crediticia de Estados Unidos de AAA a AA a 1. Esto afectó la percepción internacional de la solvencia de Estados Unidos. Aunque la rebaja fue pequeña, fue la primera vez que Moody's calificó a los Estados Unidos como algo menos que perfecto desde 1917. No es la única señal preocupante para la confianza global en el dólar estadounidense. La participación del dólar en las reservas globales ha estado disminuyendo constantemente desde un pico a finales de los 90. En 1999, el dólar era el 70% de reservas globales. En 2024, solo el 58%. A menor confianza de los inversores en Estados Unidos, mayores las tasas de interés de la deuda. Mientras más suben las tasas de interés, más insostenible es la deuda para el país. Mientras Estados Unidos se acerque al incumplimiento de su deuda, la confianza de los inversores caerá más. Será el inicio de un ciclo muy vicioso y destructivo. Pagar la deuda mejoraría la calificación crediticia de Estados Unidos, frenaría el ciclo y reforzaría la confianza mundial en su economía. Pero eso no está teniendo en cuenta los efectos de cómo se pagará la deuda. Hay dos posibles métodos, o una combinación de ellos, que serían muy difíciles de soportar para los ciudadanos estadounidenses. Uno sería reducir drásticamente el gasto gubernamental en cualquier cosa excepto las tasas de interés de la deuda y pagar la deuda en general. Eso significa que el gobierno tendría que desmantelar programas federales importantes. Y no estamos hablando solo de recortar un poco de burocracia. Eso implica reducir el apoyo a enfermos, ancianos, escuelas públicas, hospitales, investigación, carreteras, telecomunicaciones e infraestructura, es decir, la base de una sociedad funcional. Sin mencionar, el ejército estaría mayormente desfinanciado. Con el estado actual del mundo, no contar con el ejército más fuerte podría poner en riesgo la seguridad del país. La otra respuesta posible sería aumentar los impuestos considerablemente para que el dinero que el gobierno de los Estados Unidos tiene disponible para pagar la deuda aumente sustancialmente. Subir los impuestos al 60 o 70% para todos sería muy difícil para la gente, y eso suponiendo que el aumento fuera igualitario, lo cual es poco probable. Ahora, ¿podría el gobierno simplemente imprimir más dinero? Claro, técnicamente, pero imprimir la cantidad de dinero necesaria para pagar toda la deuda de los Estados Unidos rápidamente causaría inflación, que se convertiría en hiperinflación. Otros países que han experimentado hiperinflación, como Zimbabue, terminaron con una moneda de papel tan inútil que básicamente volvieron a un sistema de trueque. La mayoría de los economistas considera que pagar toda la deuda de Estados Unidos, dada su relación con los valores del tesoro, es una muy mala idea. Deberíamos reconfigurar la economía global y dejar a las instituciones financieras sin un lugar confiable para depositar su dinero. La última vez que Estados Unidos no tuvo deudas fue en 1835, y esto duró 2 años. Esa época tenía menos sofisticación financiera, menor integración de los mercados globales y más pobreza. Pagar toda la deuda ahora generaría muchos problemas. Además, ¿con qué manejaría la Fed la inflación y el desempleo? Ya no podría vender valores. ¿Y la seguridad social y los bancos mundiales?
¿En qué activo seguro invertirían el dinero de sus clientes y pensionistas si no son los valores del Tesoro de Estados Unidos? Actualmente, no hay un instrumento financiero o inversión segura similar. Ahora la deuda nacional descontrolada también socavará los valores del Tesoro. Y por eso es de nuestro interés reducir la deuda y no eliminarla por completo. Como dice el profesor Kyle, eso sería una catástrofe internacional sin precedente para una moneda de reserva principal mundial. No sabemos exactamente qué pasaría, pero no sería bueno. Lo que es más importante que la cantidad total de deuda es la relación deuda-Producto Interno Bruto. Aunque la deuda del gobierno y la deuda personal funcionan de manera muy diferente en algunos aspectos, aún no querrías deber mucho más dinero del que ganas. Es por eso que los Estados Unidos pagaron 345 mil millones de dólares en intereses en 2020 y 659 mil millones en 2023, solo 3 años después, y 892 mil millones de dólares en 2024, haciendo que los pagos de los Estados Unidos por los intereses de su deuda sean más altos que todo el presupuesto militar de los Estados Unidos. La buena noticia es que no parece que todos vayan a perder la fe en la capacidad del gobierno de Estados Unidos para pagar su deuda o en el futuro de su economía. Así que parece que incluso la deuda astronómica en la que se encuentra el país en este momento está bien por ahora. Pero hay algunas señales preocupantes en el horizonte. En 2025, por primera vez, un shock bursátil fue seguido de una menor compra de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Normalmente hay un aumento, pero según Douglas Holtz-Eakin, exdirector de la Oficina de Presupuesto del Congreso, esto fue casi sin precedentes. Por primera vez en mi memoria, el dinero buscó seguridad fuera de Estados Unidos, no dentro. Las personas suelen invertir mucho en bonos del Tesoro de Estados Unidos durante crisis porque son considerados muy seguros. Entonces, cuando se percibe que el mercado de valores es volátil, las personas compran bonos en su lugar. Para sorpresa de muchos economistas, esto no ocurrió, lo que podría explicar por qué el dólar sigue perdiendo valor frente a monedas como el euro. ¿Puede explicar por qué 11 países dejaron de usar el dólar como moneda de reserva? Aunque Estados Unidos aún es visto como una economía sólida, actores internacionales han perdido algo de confianza en su estabilidad y futuro. Y como han advertido varios economistas, la deuda no es un gran problema hasta que lo es, y luego puede convertirse repentinamente en uno enorme. Pagar la deuda nacional parece buena idea, pero existe un escenario más oscuro que no podemos ignorar. Mira, ¿qué pasaría si la economía de los Estados Unidos se derrumba para descubrir qué sucede cuando América se queda sin dinero? O haz clic en este video en su lugar.